Los depredadores son animales que se alimentan de otros animales para poder sobrevivir. No importa la escala. El primer gran depredador fue el Alomalocaris, que existió en el período Ordovícico. Hoy les vengo a hablar sobre los 10 depredadores más peligrosos según mi opinión. Número 10. Entelodón. Su nombre significa diente completo. Este animal tenía una cabeza grande que, gracias a dos protuberancias, podía abrirse en un ángulo de 90 grados. Tenía dientes afilados y grandes caninos, pero quizás también comía hierbas. Sus patas largas acabadas en pezuñas señalan que era un corredor rápido. Muchas veces ocurrían las peleas por las hembras entre los machos, bastante similares a los cerdos solo que con patas más largas y verrugosas. Hay una disparidad de opiniones de cómo cazaba y no se sabe con exactitud qué comía. Tal vez mordía a sus presas en la carrera para que no huyan según Ken Sundell, o embistiéndolas desde atrás según Scott Fost, pero sigue siendo un misterio según la mayoría de dientes. Este animal era carnívoro, pero los molares sugerían que también eran herbívoros. Pudieron evolucionar y convertirse en omnívoros. Presentaban 4 tipos de dientes caninos, incisivos, premolares y molares, pariente de otras especies parecidas a los cerdos. Número 9. Oso cavernario. El oso de las cavernas, Ursus spelaeus, es una especie extinta de oso. Era mayor que los osos actuales, con un peso de unos 50 kilogramos más que un oso Kodiak. Era omnívoro. Este animal fue desapareciendo como su nombre indica. El oso cavernario vivía en cavernas, debido a que en estas era más fácil la hibernación porque la temperatura era mayor. Compartía estas cavernas con el hombre, y muchas veces competían por el alimento. Sus largos caninos resultaban ideales para matar a su presa, pero lo cierto es que el oso cavernario era mayormente vegetariano, como sus molares demuestran. Y pese que sus garras eran muy fuertes, no las usaba para matar sino para desenterrar comida. Si se erguía sobre 2 patas, llegaba a alcanzar casi 3 metros de altura, de forma que resultaba muy intimidante. Sus patas eran muy fuertes, le permitían correr rápido y recorrer grandes distancias. Se cree que su capa era de tonalidades marrones como el oso pardo actual. Los osos de las cavernas fueron muy abundantes en su época, habiendo cuevas donde se han encontrado cientos de fósiles de osos cavernarios que murieron mientras hibernaban. Los osos de las cavernas evolucionaron a partir de la especie Ursus de Ningeri, hallada en muchos yacimientos del Pleistoceno medio europeo, y de la que también derivan los osos pardos actuales. La especie apareció hace 250.000 años y se extinguió hace poco más de 10.000 años. Durante ese periodo de tiempo, su hábitat se restringió estrictamente a los bosques mixtos del continente europeo, evitando las llanuras herbáceas y las zonas de vegetación mediterránea. Con gustos tan exquisitos no es de extrañar que nunca fuese abundante en la fría, seca y deforestada Europa glacial. Las principales poblaciones se encontraban en el norte de España, Francia, sur de Inglaterra y Alemania, norte de Italia, los Balcanes, Crimea y el Cáucaso, zonas montañosas y protegidas de los vientos fríos del norte que servían de refugio a los últimos bosques del continente. Al reducirse estas áreas boscosas durante los máximos glaciales, las poblaciones de osos cavernarios quedaban frecuentemente aisladas y sujetas a la consanguinidad. Número 8. Daeodon. Su nombre significa diente destructivo. Daeodon, también conocido como cerdo del infierno, era un animal bastante extraño que vivió en Norteamérica en el Oligoceno superior 26 millones de años al Mioceno inferior hace 19 millones de años. Probablemente era un descendiente gigantesco del entelodón, por cuanto se parecía bastante. Este animal tenía unas patas finas, pero con unos potentes músculos que le permitían correr a gran velocidad para perseguir a su presa, terminadas en pezuñas parecidas a las de los cerdos. Tenía un cráneo enorme repleto de dientes grandes y bastante desiguales, pues tenía pequeños incisivos, enormes caninos para desgarrar la carne y además, molares y premolares para triturar la vegetación. Además, tenía 2 protuberancias a los lados del cráneo en las que se asentaban unos músculos auxiliares que le permitían abrir su mandíbula hasta 90 grados, si cualquier otro animal hiciera eso, se dislocaría completamente la mandíbula. Existe una controversia sobre su dieta, pues se han hallado restos de rinocerontes como el Apelops con las marcas de dientes de este animal, pero sus dientes caninos estaban bastante desgastados, quizás porque comía raíces o porque rompía los huesos para acceder al tuétano, que es muy nutritivo. Se cree que este animal desapareció por la competencia con el oso perro. Número 7. Tiracoleo. Su nombre significa león con bolsa. El tiracoleo o león marsupial fue uno de los mayores marsupiales carnívoros de la historia, pero tenía un aspecto
aspecto bastante extraño. El tlacoleo, también conocido como león marsupial, poseía un cuerpo un poco más grande que el león, era mucho más robusto, y podía llegar a pesar 200 kilogramos, lo que lo convierte en un depredador en toda regla. Aunque carecía de caninos desarrollados debido a que sus parientes eran todos herbívoros y terminaron perdiendo los caninos, pero lo compensaba con las considerables medidas de sus incisivos, que eran largos y muy afilados. En cuanto al resto de sus dientes, tenía unos terceros premolares similares a cuchillas para desmenuzar la carne. Sus mandíbulas eran las más fuertes mandíbulas en comparación de todo el reino animal, mucho más poderosas que la de las hienas, por lo que se cree que podía romper huesos y partir cuellos fácilmente. Se cree que este animal trepaba a los árboles y luego se lanzaba de un salto al cuello de su presa, matándola con un mordisco preciso que cortaba la yugular y la respiración. También podía atacar a sus presas, como el procoptodón, corriendo a gran velocidad y saltando sobre la presa, de forma que el golpe la tumbaba y luego la mataba con su mordisco letal en el cuello. Las garras del tlacoleo eran algo pequeñas, pero tenía un rasgo bastante extraño en las patas delanteras, pues a diferencia de muchos mamíferos carnívoros, tenía un pulgar oponible, herencia de sus antepasados arborícolas, pero que no desapareció, es más, se especializó y desarrolló una gran garra curvada que abría el vientre de las víctimas de forma similar a como lo hacían los dromeosaurios. Tenía unas orejas bastante grandes que le permitían escuchar el movimiento de sus presas o de un depredador, además tenía una cola bastante larga que equilibraba su cuerpo. Número 6. Megistotherium. El enorme Megistotherium es el mayor mamífero carnívoro terrestre que ha existido nunca. Tenía un tamaño incluso mayor que Andreusarchus. Era más alto que un oso gris actual y tenía el cráneo mucho más grande que el de un tigre. Es bastante probable que atacara a los animales más grandes, como proboscideos. Megistotherium osteoclastes era un gran afroereanodontida que vivió durante la época del Mioceno temprano hace unos 23 millones de años. Sus restos se han encontrado en las formaciones Ngorora y Muruyur de Kenia, Egipto, Namibia, Uganda y Libia. Nombrado por Robert Savage en 1973, es uno de los hyaenodontides más grandes conocidos y como los otros hyaenodontids tenía un cráneo enorme con respecto a su cuerpo, hasta 66 centímetros, 2 pies 2 adentro, en longitud y un cuerpo masa estimada en 500 kilogramos, 1100 libras. Los dientes carnales de Megistotherium, como los de otros hyaenodontides, fueron los primeros molares superiores, y se solaparon con sus contrapartes molares inferiores como tijeras, para formar una formidable y poderosa acción de cizallamiento. La tierra que ahora es el desierto del Sahara era mucho más fértil en el Mioceno. Una cantidad considerable de él era prado y la precipitación era abundante. Lagos y estanques proporcionaron agua para la fauna grande, que proporcionó Megistotherium y otros depredadores con un suministro amplio de presa. Grandes hyenodontóquides como este podrían haber evolucionado originalmente como depredadores especializados o carroñeros de grandes herbívoros africanos. Los huesos de Gomopteres se han encontrado con sus fósiles, indicando que Megistotherium pudo haberlos cazado para el alimento. El clado Hyaenodontidae comprendía un grupo diverso de depredadores afrotere que fueron más exitosos durante el Eoceno antes de ser posiblemente desplazados ecológicamente por el orden carnívora durante el Oligoceno tardío. El Megistotherium surgió en el Mioceno hacia el final del aflorecimiento de los hyenodontides. Era una parte de una radiación de hyaenodontids africanos que ocurrieron en ese momento. Hyaenailourus ulceri está muy relacionado con Megistotherium, extremadamente similar en tamaño, estructura y proporciones, con una cola larga, extremidades cortas y cuerpo robusto. Morales, Pickford y Salesa, 2008, sugirieron que Megistotherium es realmente un sinónimo menor de Hyaenailourus ulceri, que se conoce por un esqueleto casi completo, entre otros restos, y se ha encontrado en Europa, Asia y Namibia, y por lo tanto viene de las mismas localidades. Número 5. Lobo terrible. El lobo gigante era una especie de cánido del Pleistoceno americano. El lobo gigante o lobo terrible era el mayor lobo que ha existido nunca, midiendo unos 30 centímetros más que el actual, era mejor predador, y se sabe por qué han encontrado cientos de cráneos en la brea. Ciertas características presentes en este yacimiento invitan a pensar que los lobos terribles, al igual que muchos otros cánidos, eran animales sociables que vivían y cazaban en manada. A pesar de lo que invita a pensar su nombre común, el lobo gigante no era excepcionalmente grande comparado con su pariente, el lobo común o lobo gris. En promedio, pesaba unos 90 kilogramos. Sin embargo, las diferencias con este otro cánido, con el que compartió hábitat durante 90,000 años, son importantes.
El Canis virus era mucho más robusto y sus patas proporcionalmente cortas, por lo que no sería un gran corredor. El morro era largo y las mandíbulas potentes, con dientes gruesos y fuertes capaces de triturar huesos. Todo esto indica que cazaba animales poco ágiles, heridos o enfermos, y que con frecuencia se alimentaba de carroña. Ocupaba en las praderas y estepas norteamericanas de la era glacial era similar al que las hienas tenían en otros continentes. Un gran número de fósiles de herbívoros machacados por las fauces de lobos gigantes refuerzan esta idea. Número 4. León cavernario. El león cavernario, Panthera eleospelaea, era un famoso león de la era glacial, que era algo mayor que los actuales. El león cavernario era mostrado en muchas pinturas rupestres, e incluso tallas de marfil y arcilla, lo cual indica que su número era muy elevado. Era aproximadamente un 10% mayor que el león actual, y más robusto. Tenía el hocico bastante plano. Vivió en zonas tan alejadas como España y Beringia. Las pinturas rupestres también afirman que tenían una especie de rayas en la espalda, parecidas a las de los tigres pero muy tenues. Estos animales mudaban el pelaje, pues este era blanco en invierno y amarillo en verano. Podía correr hasta a 65 km por hora, bastante más rápido que sus presas como el megaloceros o el rinoceronte lanudo. También cazaba mamuts enfermos o jóvenes. Era el segundo predador más abundante, el primero era la hiena cavernaria. El primero era el oso cavernario, pero el león cazaba en manada, con las técnicas de caza de los leones actuales, solo que sus presas eran mayores, y por eso, formaban manadas más amplias. Este animal migró a Norteamérica hace 340.000 años, formando una nueva especie, el león americano, Panthera eleoatrox. El león de las cavernas a veces ha sido considerado una especie por derecho propio, bajo el nombre de Panthera spelaea, y al menos alguna autoridad, basándose en la comparación de la forma del cráneo, considera al león de las cavernas como más cercanamente relacionado al tigre, con lo cual su nombre científico sería Panthera tigris spelaea. Sin embargo, la investigación genética reciente muestra que estaba más cercanamente relacionado con los leones actuales que a cualquier otro de los félidos modernos. El rango geográfico del león de las cavernas se extendía desde Europa a Alaska a través del puente terrestre de Beringia hasta el final del Pleistoceno a la población del oriente de Siberia, Sáhara, Rusia, Alaska, Estados Unidos, y Yukon, Canadá. Se le denominó Panthera eleobereshchahini en 2001, basándose en análisis de los cráneos y mandíbulas de hallados en esas regiones y que indicarían que era una subespecie diferente de los demás leones del hemisferio norte. Se diferenciaría del león de las cavernas europeo, Panthera eleospelaea, por su mayor tamaño y del león americano, Panthera eleoatrox, por su menor tamaño y proporciones del cráneo. Sin embargo, investigaciones genéticas posteriores, usando ADN antiguo de leones de Beringia, no encontraron evidencia de que Panthera eleobereshchahini fuera distinto del león de las cavernas europeo. De hecho, se encontraron marcadores de ADN idénticos tanto en leones de Europa como de Alaska, lo que sugiere que se trataba de una sola población panmíctica. Número 3. Hienodon. Su nombre significa diente de hiena. A pesar del nombre, no estaban relacionados con las actuales hienas, con las que muestran claras diferencias. Hienodon posee un lomo recto, mientras que la hiena tiene un lomo inclinado hacia atrás, debido a que sus patas traseras son más cortas. Algunos de estos depredadores fueron tan grandes como los rinocerontes. Otros apenas superaban en tamaño a una marta. Aparecieron a fines del Eoceno, hace 42 millones de años, existiendo durante el Oligoceno, y desaparecieron a principios del Mioceno, hace 9 millones de años, lo cual significa que permanecieron durante 26,1 millones de años, en tanto que la mayoría de géneros de mamíferos perdura solo hasta 5 millones de años. Distribución y especies en América del Norte. El último Hienodon desapareció con la especie Hienodon brevirostris a finales del Oligoceno. En Europa desaparecieron a principios del Oligoceno. Durante el Mioceno en África se conocen 3 especies, Hienodon andrewsi, Hienodon mateui y Hienodon pilgrimi, pero ninguna de ellas tenía las dimensiones de especies asiáticas como Hienodon gigas y Hienodon oilini. Número 2. Smilodon. Smilodon fue uno de los mayores géneros de félidos de todos los tiempos y contaba con unos increíbles candinos de 70 centímetros. Su tamaño depende de la especie, ejemplo Smilodon populator media 3 metros de largo, con un peso de 420 kilos. El género apareció en Norteamérica a finales del Plioceno y se extendió por Sudamérica, en donde alcanzaron mayores tamaños. Especie tipo de este género es Smilodon gracilis de 180 kilogramos y casi 2 metros de largo. Fue hallada en Norteamérica en el año 1880.
Se ha probado la fuerza de mordida del Smilodon y se demostró que era relativamente débil, pues sus dientes de sable eran muy frágiles, podían romperse fácilmente. Es probable que del animal que cazara solo se comiera las partes blandas como el cuello o la nuca, pues el resto del cuerpo de la presa era un poco duro, quizá también pudiera comerse el vientre. Cazaban como los leones en la actualidad. Esqueleto de Smilodon fatalis, clasificado como S. californicus. El cerebro de Smilodon tenía en proporción a su peso un tamaño menor comparado con los grandes felinos actuales. Pero a diferencia de estos, tenía un bulbo olfatorio más desarrollado. Esto permite intuir que este macaerodóntido tenía un buen sentido del olfato. Un ejemplar adulto pesaba entre 55 y 300 kilogramos, según la especie a la que perteneciera. Tenía un cuello muscular y largos colmillos. Su metatarso y cola relativamente corto, indican que era menos rápido que los grandes felinos actuales. En cambio, sus extremidades eran muy potentes. Las anteriores estaban dotadas de potentes músculos flexores y extensores, y las posteriores estaban dotadas de poderosos músculos aductores que podrían haber contribuido a mantener la estabilidad mientras luchaba con las grandes presas que cazaba. La gran fuerza de las extremidades anteriores le resultaba especialmente útil si se tiene en cuenta la dificultad que le representaría sostener a sus grandes presas a ras de suelo mientras las sometía. Como en la mayoría de felinos, sus garras eran retráctiles. Muchas de estas características hacen que Smilodon se asemejara más al lince rojo que a los grandes félidos como el león y el tigre. Número 1. Anfiquión. El anfiquión fue hallado en varios yacimientos por todo el mundo. Era un animal con una mezcla de rasgos: la cola y la habilidad de un felino, anchas patas con garras y el cuerpo como los osos, y un cráneo de perro con numerosos dientes. Era bastante grande, y los machos pesaban 400 kilogramos, por lo cual era un cazador muy activo. Se le suele llamar oso perro, o perro oso en ocasiones. Este animal pertenecía a una extraña familia emparentada con los perros y los osos, apodada, en honor a este género, Amphicyonidae. La parte de perro de este animal era la cabeza, muy grande. Sus enormes caninos, de 12 centímetros de longitud, estaban diseñados para penetrar en la carne gracias al potente mordisco del animal, que alcanzaba la increíble fuerza de 700 kilogramos, mientras sus dientes traseros, similares a cuchillos de trinchar carne, servían para ese mismo propósito. La vista del animal no era demasiado buena, y a juzgar por el cerebro, su oído tampoco era muy fino, con unas orejas más similares a las de un oso que a las de un perro. Como ambos animales, el anfiquión cazaba principalmente con su. Dime tú qué opinas en los comentarios.